Vamos con un tema que también parece ficción y que es realidad absoluta y que supera cualquier concepto. Hemos estado en un lugar del que hemos hablado varias veces, pero no de esta manera. Yo solo quiero que vean nuestra compañera, nuestra corresponsal en Estados Unidos, Mamen Sala, tenía este proyecto hace mucho tiempo. Hablamos también del milagro de la vida, de la muerte, de la suspensión en algún lugar que desconocemos. Véanlo porque es realmente impresionante y ahora hablamos con ella. Estamos en pleno desierto de Arizona. Bajo estas tierras que están viendo hay 199 cuerpos congelados que esperan el paso de los años. Su tiempo está en pausa hasta que la ciencia avance lo suficiente y encuentre una cura para sus enfermedades. En estas instalaciones que están viendo detrás de mí es donde se encuentran esos 2 centenares de cuerpos criogenizados y más de 100 animales. Todos tienen una cosa en común. Todos ellos confiaron en la ciencia para algún día resucitar. Estamos en la Fundación Alcor en Scottsdale, Arizona, la organización criónica más grande del mundo. Alcor fue fundado en la década de 1970, hace 51 años, por Fred y Linda Chamberlain. Fred es un científico espacial y pensó: voy a necesitar esto algún día para mí, no quiero morir indefinidamente, así que necesitamos tener criónica. La fundación habla siempre de pacientes porque aseguran que no están vivos, pero tampoco muertos. De hecho, el paciente más joven que hay aquí, esta niña de tan solo 2 años, fue criopreservada el 8 de enero del 2015. Aquí hay también 2 españoles que en su día decidieron mantenerse en el anonimato. Este es el Dr. James Bedford. Es bastante famoso en la comunidad criónica, ya que fue la primera persona criopreservada de la historia el 12 de enero de 1967. Y lo tenemos con nosotros. Aquí empieza todo el proceso de criogenización, la promesa de un futuro mejor, una nueva vida que tiene un precio, $200.000 por preservar el cuerpo humano, pero no sabemos durante cuánto tiempo. El 90% de nuestros miembros pagan con un seguro de vida donde Alcor se convierte en beneficiario, por lo que cuando estás legalmente muerto ellos se encargan de la crioconservación. Si quieres preservar todo el cuerpo, el precio es a partir de $200.000. Si solo quieres conservar el cerebro, desde $80.000. Para empezar el proceso se tiene que declarar la muerte legal. Después se moverá al paciente a este baño donde lo cubriremos con hielo y agua para poder bajar la temperatura lo más rápido posible. También usaremos este dispositivo mecánico de RCP que reanimará el corazón, permitiendo que la sangre pueda circular. Una vez que terminemos el procedimiento quirúrgico, estos ventiladores girarán y bombearán vapor de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. De esta manera comenzará el proceso de enfriamiento para después cubrir al paciente con una manta de poliestireno. Esta es sin duda la sala más importante de todas las instalaciones. Aquí se encuentran descansando esos cuerpos criogenizados. El primero de ellos llegó aquí hace 46 años. Una vez que terminemos en la sala de operaciones con el paciente, lo cubriremos con una bolsa que absorbe el nitrógeno líquido y hará que no se caliente para luego meterlo dentro de esta cápsula de aluminio. En cada una de las cápsulas hay 4 pacientes de cuerpo entero alrededor del anillo exterior y en la columna central podemos tener hasta 5 neuropacientes. No usamos electricidad para mantener la temperatura. No es un congelador que tengas que enchufar. Si tienes un corte de energía no es un problema. Es suficiente rellenar con nitrógeno líquido una vez a la semana. En términos de pacientes que han pedido ser criopreservados, contamos con más de 1.400 personas. Uno de los mayores temores de las personas que piensan en la criónica no es que no funcione, sino el miedo de que si lo hace al despertarse no conozcan a nadie o estén desactualizados. Cuando despierten tendrán que ponerse al día y parte de nuestro trabajo será no solo revivirlos, estaremos allí para ayudarlos. No hay absolutamente ninguna garantía de que esto vaya a funcionar y somos muy claros al respecto. No tergiversamos las cosas, pero si se hace en buenas condiciones es una buena oportunidad. Creemos que es una proyección razonable de la tecnología futura que probablemente funcione, pero no lo sabemos con certeza. Es como hacer una apuesta racional. Si es posible, supera la alternativa de estar muerto para siempre, así que vamos a intentarlo. 1:21, un muy buen amigo, Antonio Miguel, muy buen amigo y muy querido en esta casa.
en Horizonte, me comunica que la web de Hogar Nazaret está bloqueada por la cantidad de personas entrando al mismo tiempo. Eso es lo que son los milenarios y ya está. Lo sabemos todos perfectamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay cosas que te dejan tan impresionado y tan feliz, ¿no?, de que haya gente que en los infiernos construya cosas que cómo puedes no ayudar. Así que gracias a los milenarios que se comportan siempre, milenarios y de Horizonte, que es lo mismo, que se comportan como nadie. Es otro fenómeno. Esto sí que es otro milagro, es otro fenómeno. Vamos a hablar de Alcor. Qué impresionante lo que ha hecho Mamen Sala. Mamen, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, primero mi enhorabuena, porque, en fin, tantas veces oyendo hablar de este lugar, hasta que tú nos lo contextualizas y entras. Lo primero, tu impresión personal, más allá de la información. Pues es curioso, porque yo salí de ahí removida, ¿no? Y además os lo dije, os mandé este email diciendo estoy un poco, pues eso, ¿no?, removida, un poco rara a nivel emocional. Y además la noche que grabamos el reportaje, esto es un poco íntimo, pero os lo voy a contar porque es interesante, ¿no? Esta noche soñé con mi abuela, que ya falleció, y entonces el sueño consistía en que ella tenía una semana para estar en la tierra y yo tenía que aprovecharla al máximo. Supongo que estaba relacionado con esto que había visto, ¿no?, que era volver a la vida después de un tiempo. Claro. Y entonces yo le decía, digo, es que solo tienes una semana y tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿sabes? Nos tenemos que poner al día con un montón de cosas. Entonces fue inevitable cuando estaba allí grabando, si de alguna manera a mí, egoístamente, me gustaría tener a ese familiar ahí dentro. Entonces tengo opiniones encontradas. Porque, por un lado, egoístamente, como decía, me encantaría poder tener esa oportunidad, pero al mismo tiempo estamos jugando con algo muy peligroso que se nos puede ir de las manos, porque me surgían muchas dudas. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esa persona despierta después de 50, 100 años y la vida ha cambiado completamente, no se puede adaptar o sus familiares han muerto? Porque lo más fuerte de todo es que Max, que es la persona que aparece en el reportaje, nos aseguraba que la clave de todo está en que las personas mantengan sus recuerdos. Entonces, claro, tú te vas a despertar dentro de 100 o 150 años o los que sean con unos recuerdos de una vida que ya no tiene nada que ver con la que hay. Entonces, no sé, muchas dudas, pero ya te digo, sobre todo muy removida a nivel emocional, porque era como, o sea, es real, ¿no? Y sobre todo con la facilidad y la normalidad con la que él lo explicaba, que supongo que, bueno, pues más está acostumbrado a moverse en estos ambientes, pero para mí, que era la primera vez que lo veía, lo escuchaba, y sobre todo en primera persona, fue bastante impactante. Normal lo del sueño, ¿verdad? Porque claro, se ha removido todo el inconsciente personal. Y que se ha estado paseando, Mamen, te has estado paseando por esos cilindros que no vemos nada por fuera, pero sabemos que ahí hay personas preservadas. Exacto, o sea, es que se me pone la piel de gallina, porque al final es eso, o sea, tú andas entre cuerpos que llevan ahí, pues había un cuerpo que llevaba 55 años ahí metido. Entonces, y bueno, y esto todavía, pero claro, él nos explicaba en ese cilindro que habéis visto, que es una versión pequeña de los cilindros grandes, nos explicaba cómo los ponen, ¿no? Y entonces hay como 4 o 5 cuerpos como si estuviesen de pie, y luego en el centro hay como pequeñas estanterías para criopreservar solamente las personas que eligen congelar su cerebro. Entonces, claro, brutal. Aquello era... Pero lo que yo no sabía en Alcor es que había mascotas también. Claro, ahí también eso está relacionado con esto que os explicaba, que pasa el día de mañana cuando despiertas. Y entonces Max nos contaba que muchas personas quieren criogenizar también a sus mascotas para que las despierten al mismo tiempo que ellos. Claro. Y así no estar solo. Por ejemplo, Max nos contaba que su perro tenía 15 años, tuvo una infección, estaba sufriendo mucho, pero él y su mujer lo querían mucho, entonces está criopreservado también en Alcor. Y de hecho había imágenes de parejas, o sea, un hombre y una mujer, un matrimonio que se criopreservan juntos y piden que los despierten juntos. Claro, mira, en el caso español, en el de esta chica que con 24 años cae desplomada en la recepción del hotel de su familia, en Mallorca, gracias a la doble nacionalidad, la pueden sacar del país. Su madre además solo escuchaba una cosa, que era criogenización, porque lo había visto en un reportaje hacía tiempo y es lo que le vino a la cabeza. Y la abuela, que era la persona más mayor y que iba a fallecer, ella se traslada antes a Estados Unidos, muy cerca de Alcor, a una residencia de ancianos,
para que cuando muera la criogenicen con su nieta. Y ahí está criogenizada con su nieta. Si te parece, en su día entrevistamos a la madre que tiene a la madre y a la hija criogenizadas. Véanlo porque es impresionante. Aunque la gente no se lo puede imaginar, fue como una especie de... Claro, si digo milagro, a lo mejor la gente... Pero sí, como una especie de milagro. Porque fue un momento de tal locura que una decisión así yo creo que a lo mejor a mucha gente no se le hubiera ocurrido. Nosotros habíamos oído alguna vez hablar de que existía esto de la criogenia, sí, pero de un modo muy pasajero, una cosa de esas que oyes pero que no le pones atención. De momento nos dijeron que no. Nosotros no éramos miembros, nosotros no nos conocían de nada y no podía ser. Entonces no sé por qué milagro, porque ellos dicen, todavía se están preguntando por qué nos dijeron que sí, cuando no lo habían hecho nunca. Pero la cuestión es que por fin, después de llamarlos varias veces, nos dijeron, pues sí, traigan a Cristina. Nos dijeron la manera de prepararla, la manera de hacer las cosas, cómo lo teníamos que hacer, todo. Y resultó, la verdad es que resultó muy bien. Si las células se mueren completamente, la criogenia no sirve, porque entonces cuando te has muerto. Porque las células no todas se mueren de golpe, es decir, se mueren poco a poco. Y hay algunas bastante resistentes, entonces ellos lo primero que hicieron fueron examinarla, trajeron un escáner de San Francisco, que dicen que en todo el mundo había un escáner como ese americano de San Francisco, la escanearon y entonces después de todos los procesos que hacen, que no son tardan 5, 6 o 7 días en hacer los procesos para meterla en la congelación. Entonces después ya, cuando ya lo tuvieron todo preparado, entonces fueron cuando la pusieron en la cápsula, que la ponen en una cápsula. Impresionante también su madre y su hija en esos contenedores de Alcor, un lugar que estamos descubriendo, porque siempre hemos visto un poco las imágenes lejanas, ¿no? Tan lejanas, Carmen, como que has encontrado algunos de los archivos más antiguos, porque, como decía Mamen, 50 y pico años, gente ya ahí, y había esos boletines. Claro, Muéstralo, por favor. Mira, Fred y Linda Chamberlain, que son los... creo que tenemos las imágenes que nos las pueden poner nuestros compañeros, porque los boletines son de los primigenios que hacían antes. Bueno, lo muestro, sino aquí. Alcor News. Fíjate. Años 60, ¿puede ser? Sí, ahí está. Entre los años 60. Fíjate, la primera persona criogenizada, que aún está criogenizada, es en 1967. Se llamaba James Bedford y esa persona, la verdad, que sirvió como conejillo de Indias. Pues me lo cuentas ahora, ¿te parece? Vale, porque no salió muy bien. Bueno, ahora me lo cuentas. Vale. Y le voy a preguntar a Mamen por... Qué impresión también ver las fotos, ¿no? Sí, que te miran. de las personas. Esas personas están ahí. Esa niña pequeña. ¿No? Ahora lo contamos. Nada, una mínima pausa y seguimos hablando de ese tema. 1:32, a pesar de lo alto de la hora, digámoslo así, un montón de amigos de esta cadena, de otros medios, compañeros, muy impactados también con el padre de Oñoro, ahora alucinando con Alcor. Bueno, quizá alguno haya descubierto esta noche Horizonte, lo agradecemos mucho. Hasta pilotos de Iberia que nos escriben. Sí, mucha gente. Entrevista. Que ya se puede entrar en lo de Hogar Nazaret. Y nos encanta que os ocurra. Lo que te contaba. Un experimento extraño James primero. Bedford, sí, 1967, él tiene un cáncer de riñón extendido, muere a los 73 años y es el primero conejillo de Indias al que le hacen la criopreservación. Pero muy mal se la hacen. Hasta tal punto que una semana después el cuerpo ya estaba tan deteriorado que sería imposible recuperarlo. Aún así, sigue criogenizado, por si algún día sigue. Por si acaso. Sigue, por si acaso. Hubo también, fíjate, mucha polémica porque en el cementerio de Chatsworth, en California, se encontraron 9 cuerpos que provenían de la Cryonics Society de California. Hay varias sedes ahí en Nueva York. Bueno, pues esta era la de California. Se encontraron 9 cuerpos que habían salido mal, como los habían preservado, y entonces eso hizo que en un momento dado esto tuviera muy mala fama. Que tuviera... O sea, es decir, que tuvieron sus episodios, digamos, un poco... Sí. Y ahora hay mucha gente
que está criogenizando a sus mascotas, como decía Mamen. Muchísimas. En este último año, muchísimas personas. Sí. Mamen, ¿cómo es la impresión de ver ese mosaico de caras que miran y que uno intuye que están ahí, como decías muy bien, para ellos ni vivos ni muertos, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo es la impresión de, bueno, la niña que hemos visto, de 2 añitos solamente, que tuvo un cáncer de cerebro. Sus padres eran médicos, además la sometieron a muchísimos tratamientos, pero fue imposible. Entonces Alcor se fue hasta Tailandia a buscarla. O sea, hay historias, porque claro, ellos te cuentan la historia y de alguna manera empatizas con esa persona. Además también hay otro señor que está criogenizado que era amigo suyo, entonces te habla de él con muchísimo cariño. Y claro, en ese momento piensas, vale, tiene que estar legalmente muerto, pero ¿y si no lo está? ¿Sabes? O sea, esa es otra de las preguntas. A mí me surgieron miles de preguntas. Claro. Él estaba alucinado porque yo le bombardeé. Pero claro, ¿y si no estás muerto? ¿Sabes? Y sí, ha pasado muchas veces que una persona se encuentra en quirófano y de repente resulta pues que no estaba del todo muerta. Esa es una de las cosas, ¿no? Luego, otra de las cosas, viendo el vídeo que habéis puesto, la entrevista con esta señora, me surge la duda. Yo en Alcor, cuando llegué allí, pregunté lo primero de todo si había españoles criopreservados y me dijeron que sí, pero que en el contrato que firman ellos no habían permitido que su imagen se hiciera pública. De repente sale la entrevista de esta madre. ¿Qué pasa el día de mañana si se despiertan y la denuncian? O sea, perdón, claro, es tan complicado, es algo tan completamente nuevo que ni siquiera hay una base legal. Claro, porque claro, es un mundo que se está haciendo en tiempo real prácticamente. Y es muy grande. Es una... Mamen, hablan de milagro, es un acto de fe completamente, claro, porque es que no olvidemos que todavía no se ha despertado nadie. Claro, lógicamente. Y la instalación, viéndolo en el vídeo, como muy aséptica, ¿no? En un territorio así, es muy grande, impresiona mucho. Es decir, cuando estás por ahí viendo los cilindros, ¿es un espacio muy grande o es más reducido? Tú bien sabes que en la televisión a veces las cosas cambian. ¿Cómo es? No, es un espacio como muy futurista, tiene todos los elementos que os podáis imaginar en cuanto a máquinas modernas, escáner, luces maravillosas que además nos las encendía todas para grabar. Y luego están muy preparados para que todas las personas que vayan allí como clientes puedan ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. Perdonad. Es decir, ese maniquí que habéis visto, en el que nos explica exactamente el proceso que sigue la persona criogenizada, es lo que va a ver el cliente, el futuro paciente cuando llega allí. Es un poco lo que vimos y luego, también por ejemplo, impacta muchísimo todo el tema de los cilindros enormes, por supuesto, y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es la naturalidad y la normalidad con la que hablan de esto. Y además yo le preguntaba, digo, pero Max, tú llevas, porque Max lleva toda la vida metido en cuestiones relacionadas con la preservación del cuerpo. De hecho, es muy interesante porque su perfil no tiene nada que ver con esto. Él es economista y filósofo. En el fondo sí que tiene que ver un poco con lo que es la parte ética, ¿no? Y él me decía, digo, ¿tú eres consciente de que puede que este proyecto por el que llevas toda la vida trabajando y luchando nunca lo llegues a ver culminar? Y me decía, ya, pero yo tengo a mi perro y yo mismo ya tengo mi sitio para ser criopreservado igual que mi mujer. Entonces, el día de mañana, pues igual lo puedo disfrutar. Y esto es curioso, Mamen, Carmen, porque se hacen muchos lazos familiares, ¿no? O sea, acuerdos entre familias de lo que va a pasar en el futuro. Claro, y me imagino que habrá familias que sí que quieran y familias que no quieran. Porque, claro, esto en teoría es para enfermedades que hoy en día no se pueden curar, ¿no? O personas, por ejemplo, como la abuela de esta chica mallorquina, que era por edad, pero ella quería ver despertar a su nieta en un futuro, ¿no? Y también para recordar... Es una película todavía, Es una película total. Si se podrá hacer o no se podrá hacer, pues eso es el futuro. Muchas preguntas, claro, llegan, Mamen, sobre cuánto cuesta. Yo me quiero criogenizar en Alcor, no imagínate. Como se cree la por gente, eso, aparte de los permisos, este caso había doble nacionalidad. Sí, por eso en estos empresarios, el exactamente, si no es imposible. ¿Cuánto cuesta, Mamen? ¿Qué te contaron? Claro, criogenizar todo el cuerpo empieza a partir de $200.000. Luego depende un poco de los servicios que tú quieras seleccionar, porque claro, recordar
que en la entrevista Max decía que una vez que el paciente se despierta, habrá que ayudarlo a adaptarse a la nueva vida. Hay psicólogos, hay pues cómo busco una casa, cómo entiendo las nuevas leyes que hay, cómo me vuelvo a juntar con mis antepasados o con no antepasados, ¿no? Entonces, a partir de $200.000. Y criopreservar solamente el cerebro serían 80.000. Entonces, ellos lo que quieren es poder llegar a todos los públicos, independiente del poder adquisitivo que tengan. Y lo que proponen es o cómodos plazos, pagos mensuales de $55 al mes, o si no, dejar el seguro de vida a nombre de Alcor. Porque, ¿qué pasa? Que si lo dejan en la cuenta corriente a cargo de un familiar que se encargue de pagarlo cuando claro, ellos mueren, se estaban encontrando que muchos no cumplían los deseos del fallecido. Entonces, para no perder ese dinero, pues lo que hacen es poner hipotecar su vida. Lo criogenizaron, claro, pero luego el cuñado, el sobrino, la suegra, el hermano, el padre, no pagaba. El muerto al hoyo, claro, y el vivo exacto, al bollo, ¿no? Pero lo curioso es que eso sigue siendo el principal centro. No hay muchos más que sepamos. Es la eterna historia en Rusia, de Alcor. Hay otro, pero tampoco, no se sabe tampoco mucho. ¿Hay buena prensa o no, Mamen? En Estados Unidos. Eso me decía él, por ejemplo, me hablaba del de Rusia, que habían tenido un lío con unos cuerpos que aparecieron y que no estaban de acuerdo con que les juntaran mucho con ellos. Luego me dijo que al principio estaban en California, pero que en California pues no acababan, porque claro, recordar que aquí cada estado tiene su propia ley, o sea, son 50 estados. Entonces depende de dónde estés, lo ven mejor o peor. Que en California no había sido tan bien acogido y que tenían muchos problemas a nivel legal, pero que en Arizona estaban encantados. Y además dijo una frase, ¿no?, que resultaba bastante interesante. Decía, aunque resulte curioso que un tema tan frío esté en un sitio tan caliente. Totalmente, en Arizona, que pone el marco final a esta super película que lo imaginamos de Arnold Schwarzenegger, lo imaginamos este fondo, y resulta que Mamen Sala, que es su obligación y lo hace como nadie, nos lleva al núcleo de la verdad que supera cualquier novela. Mamen, un abrazo muy fuerte, amiga, gracias por el trabajo. Un abrazo. Gracias. Alcor, mira, hemos hablado mucho en California. En California lo quitaron precisamente por toda la polémica que tuvieron con esos 9 cuerpos que provenían de esas instalaciones. Bueno, este bloque es futura, es decir, cosas que parecen de otro tiempo, pero son realidad y están ya aquí. Seguiremos contándoles, ¿eh? Se está hablando mucho de una inteligencia artificial que lógicamente a veces ya es indistinguible de una conciencia, que le preguntas cualquier cosa y dialoga contigo de 1000 maneras. Lo iremos contando, ¿de acuerdo? Una de esas inteligencias artificiales ya ha hecho un resumen de lo que es Cuarto Milenio, que vamos, no dirías que lo ha hecho una inteligencia artificial. Lo contamos. En el futuro, queridos amigos, vaya programa con todo tipo de sensaciones. Mi agradecimiento, como siempre, porque sigue habiendo buenas historias, y cuando hay buenas historias, los milenarios reaccionan. Mil gracias, amigos, un orgullo y un honor hacer este programa para todos vosotros. Hasta dentro de 7 días. Domingo. Nos vemos el domingo. Cuarto Milenio.